Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Padre Eterno, que hoy nos hables tu palabra, que nos ministres, Señor, tu verdad. Hoy nos hemos venido a exponer a ella, Señor. Te pedimos que nos vivifiques, Padre Eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pedro viene hablando en este pasaje acerca del proceso que podríamos considerar o describir como el nuevo nacimiento, porque habla acerca de qué manera nosotros nos volvemos a relacionar con Dios y cómo es que hemos tenido acceso a la presencia de Dios, a la salvación, y destaca mucho como parte fundamental de este proceso la palabra, ¿sí? Y más adelante, ahí donde comenzamos a leer, habla acerca de eh, el crecimiento para salvación. Entonces, en ambas situaciones, tanto en el nuevo nacimiento como en el crecimiento para salvación, hay un elemento fundamental que es como que el que genera tanto una cosa como la otra, ¿sí? Y es la palabra. Ustedes recordarán que hace un tiempo estuvimos hablando acerca del nuevo nacimiento y qué era el nuevo nacimiento y si realmente usted es un nacido de nuevo o usted es un religioso. Y en esta prédica de la cual les estoy hablando, hablábamos acerca de la necesidad de que la persona para ser salva nazca del Espíritu y del agua, ¿sí? Y este aspecto del agua se habló como en los términos que tienen que ver estrictamente con el bautismo, pero también se puede incluir este concepto de la palabra, es decir, qué es necesario para que una persona nazca de nuevo. Y aparte de, pues, de nacer del espíritu, que es ser vivificados, y de nacer del agua, es decir, qué parte o qué se necesita para que eso se dé. La palabra, es impresionante el rol de la palabra, lo importante que es, ¿sí? Entonces, una vez se nace de nuevo porque se escuchó la palabra, y eso lo estuvimos viendo, usted lo va a encontrar, por ejemplo, en Santiago 1:18. En Santiago 1:18 usted va a ver que dice, Él de su voluntad, mire, eso en otras palabras es porque Él quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces les pregunto, ¿por qué nos hizo nacer el Señor? Bueno, porque lo quería, sí, pero ¿qué usó para eso? La palabra de verdad, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha la palabra de verdad, si Dios quiere, Él da vida, nos hace nacer. Ese es el nuevo nacimiento, Santiago 1:18. También otra explicación al nuevo nacimiento, porque ese no es un tema que podamos despachar en una sola prédica. Ahora, aquí en Pedro, en la primera carta de Pedro, hay otros aspectos importantes. Por ejemplo, ahí en el versículo 23, primera de Pedro 1:23, dice, note usted, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire esto. Entonces, tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pedro y también Pablo, en unos apartes, nos habla del rol de la palabra en el nuevo nacimiento. ¿Sí? Insisto, dice, siendo renacidos dice, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios
y que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿por qué nacimos de nuevo? Por la palabra de Dios. Ahora, entonces podemos concluir que para nacer de nuevo se necesita la palabra de verdad, ¿sí? Que no es otra que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es la que se habla en nombre de Dios utilizando la verdad de las Escrituras. Mucha atención, ¿sí? La palabra de Dios es la que la gente recibe cuando la gente escucha la palabra que está basada en la verdad del Evangelio, en la verdad de las Escrituras y que ha sido enviada por Dios. O sea, es cuando Dios dice, ve a tal persona, dice, ve y háblales, ve y diles, e infórmales, ¿sí? Ahora, esa misma palabra que nos da el renacimiento, como lo dice el apóstol Pedro, y el nacer, como lo dice el apóstol Santiago, esa misma palabra es la que nos da el crecimiento para salvación. Mire, mire esa situación. O sea, el nuevo nacimiento es una cosa y el crecimiento para salvación es otra. De la misma manera en que un niño nace y eso genera toda una demanda biológica de procesos y de etapas, y más adelante, de esa misma manera, el niño crece. También exige ciertos procesos biológicos. Ustedes y yo lo sabemos, ¿cierto? Entonces, claro, estamos frente a una situación delante de esta verdad, y es que si una persona no ha nacido nada, no ha nacido de nuevo, perdón, no ha renacido, Dios no lo ha hecho nacer, pues no se le puede pedir que crezca. Pero en ambos casos, el rol de la palabra es fundamental. Por eso, en el verso que citamos, que dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. ¿Qué le sucede a un niño recién nacido? Que por instinto, naturalmente, busca la leche materna, ¿cierto? Eso le sucede a los niños recién nacidos, la buscan, la desean. ¿Por qué? Porque en ella encuentran los recursos necesarios para crecer. Ya nacieron y eso no sucedió de manera fácil. Cuando yo comencé a entender lo, el tema de que un niño del embarazo, por ejemplo, me di cuenta que no es tan fácil eso. ¿Sí? Es decir, es fácil en el sentido en que cuando las cosas se dan, funciona, es decir, cuando hay fertilidad en la pareja, cuando están dadas las condiciones, se da. Y a nosotros no nos parece gran cosa, pero biológicamente cuando se estudia es bien complejo. La fertilidad del óvulo, por ejemplo, la implantación, procesos que en cada etapa son claves y suceden cosas muy trascendentales en el cuerpo de, por ejemplo, en este caso de la mujer, ¿sí? Claro, así mismo es el nuevo nacimiento. Uno puede decir, yo veo a quienes están reunidos aquí, dice uno, no, pues son nacidos de nuevo. Sí, parece fácil, pero no lo es. Es bastante más complicado de lo que parece, ¿sí? Porque fueron, por ejemplo, una cosa es que Dios quiso que eso fuera así. Dos, los hizo nacer por una palabra de verdad, que no es otra que la palabra incorruptible, ¿sí? Fiel y verdadera del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y además esa persona tuvo que haberla creído, sin duda. ¿Sí? Es decir, esa persona debe ser un muerto con fe, de esos que dice la palabra, y pues la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán su voz y los que la oyeren vivirán, lo que estuvimos estudiando. Entonces sí es bastante complejo. Y de ahí en adelante crecer también es algo que demanda algo. Y lo que principalmente demanda son dos cosas. Es primero, que el niño quiera recibir la palabra y que la reciba en efecto, y que reciba la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no crece. Nace, pero no crece. Y según estos pasajes, es necesario crecer para salvación con fines eternos. Esto sí es estrictamente con fines eternos. Tiene su beneficio temporal porque cuando uno crece, eh,
para salvación está creciendo en estatura espiritual, y cuando uno crece en estatura espiritual, pues las cosas en la vida toman unas prioridades, un orden muy diferente al de las demás personas que tal vez no han nacido de nuevo y tampoco han crecido para salvación por obvias razones, porque no han nacido de nuevo. Pero todo esto es bien importante por eso, ¿sí? Entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En este pasaje nos dice que esto es como nocivo para el crecimiento. En el mundo, las ideologías, los pensamientos humanos, el pensamiento malicioso, el pensamiento del hombre caído, como lo somos todos, ustedes y yo, eh, es como que estorba el crecimiento, ¿sí? Estorba principalmente el nuevo nacimiento, ¿sí? Por eso una persona debe creer la palabra. ¿Y qué se opone a eso? Argumentos. Por eso es que la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, decía, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿sí? Y bueno, pero ya una vez nace de nuevo, es renacido, ¿sí? Por la palabra de verdad, como lo dice el apóstol Santiago y el apóstol Pedro, ya entonces luego viene el nuevo nacimiento. Bueno, también se da, luego se da el crecimiento espiritual, el crecimiento para salvación. ¿Qué se necesita para eso? La palabra. O sea, en ambos casos la palabra es fundamental. Es la que genera ambos procesos, ambas situaciones, ¿sí? Ambos eventos, el segundo más largo que el primero, es decir, el primero es un evento que se da, el nuevo nacimiento, usted nace, eh, pero el otro sí es un proceso que se va dando. Entonces dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, al desechar todo eso, conscientemente estamos desechando todo lo que perturba, estorba el crecimiento para salvación. ¿Qué debemos desechar? La malicia, los engaños que tan fácilmente se impregnan en la mente por parte del mundo, ¿sí? Por parte de las ideologías, ¿sí? Entonces, allí encontramos parte de lo que tenemos que desechar. Hipocresía. La hipocresía porque, por ejemplo, para que usted o yo realmente crezcamos para salvación, debemos vernos al espejo de la palabra tal y como somos. Y la hipocresía hace que eso no se, o sea, impide eso. Hace que veamos, por ejemplo, que veamos el error en los demás, la paja en el ojo del prójimo, del semejante, y no veamos la viga que tenemos en el nuestro. De manera que no podemos desechar lo que está mal en nosotros. Mire, todos nosotros tenemos cosas malas. Aquí no es cuestión de que, ay, tiene más o tiene menos. Lo importante es que todos desechemos aquello que impide nuestro crecimiento y anhelemos la palabra, la leche espiritual no adulterada. Ahora usted dirá, ¿cuál es la leche espiritual no adulterada? La misma palabra de Dios que se habla basada en la verdad de las Escrituras, uno, y que se habla cuando Dios lo delega a uno. Es la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Para que por ella crezcáis. Entonces usted nació por la palabra, por la semilla incorruptible, la palabra fiel y verdadera, ¿sí? Como dice ahí en el 23 que estuvimos leyendo de Pedro, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y además esa palabra nos va a dar a todos nosotros el crecimiento. Entonces, por eso justifica parcialmente todo esto que tiene que ver con la congregación. Es decir, en la congregación están las personas que han nacido de nuevo
que no han nacido de nuevo, porque ahí es cuando llegan nuevos, cuando se los invita, cuando ahí están los que están muertos todavía, y los que están creciendo. Todos por un aspecto básico que es ¿cuál? La palabra de verdad. Si la palabra de Dios tiene un poder creativo impresionante y un poder, eh, una potencia para generar procesos en nosotros impresionante. Por la palabra, usted va a nacer de nuevo, va a crecer para salvación y además va a ser prosperado. Mire qué cosa. Es decir, son procesos grandísimos. ¿Por qué? Porque por la palabra, de forma impresionante, fueron creadas todas las cosas. Y la palabra de Dios va a permanecer. Recordemos lo que estábamos hablando el otro día, que decíamos, según basados en la palabra, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué decía? No pasarán. Sí. Entonces, cuando la gente, o sea, de todas las cosas valiosas que hay en el mundo, la palabra y escuchar la palabra es un momento importantísimo. Si la gente no escucha, no pueden hacer de nuevo. Por eso es que en Romanos dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y qué les debe predicar uno? La palabra. Y luego, la palabra es fundamental para el crecimiento y luego para todo lo demás, para la prosperidad y para todo. La palabra tiene ese potencial, pero la clave es creerla y anhelarla, esa leche espiritual. En el mundo, insisto, se van a levantar ideas, pensamientos, que ¿qué van a producir? Van a producir en nosotros toda una serie de obstáculos para el crecimiento, ¿sí? Pero nosotros los debemos desechar, cosas que se erigen dentro de nosotros, para que nosotros se nos dé ese proceso. Entonces, cuando estábamos observando este tema último que estuvimos viendo, que es el último día de la tierra, veíamos que la palabra de Dios permanece, aún va a perdurar por encima de la tierra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Puede usted darle importancia a la palabra? Sí. Si usted se la da, está escogiendo lo mejor. Está escogiendo lo mejor y está usted contribuyendo a ese proceso de crecimiento para salvación y después de haber nacido de nuevo, lógicamente. Por eso dice aquí un sí condicional. En el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro, que es donde estamos, donde citamos al principio, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué significa eso? No se te puede pedir crecimiento si tú no has nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es una cuestión que tiene que ver con la voluntad de Dios, de que el Señor quiso darte vida, ¿sí? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, terminemos con esto. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Cuando Marta le dijo, mira que mi hermana no me ayuda, dile que me ayude porque me está haciendo que yo sirva sola. Le dijo, estás afanada y estás turbada. Esas son el tipo de cosas que hay que desechar, ¿sí? Porque muchas veces son engaños. Estás afanada, estás turbada. Ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. María se sentaba a los pies del Señor a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando crecemos para salvación, suceden cosas, o sea, nosotros aumentamos la fe, mejoramos nuestras condiciones, o sea, una cantidad de cosas impresionantes. Por eso, siempre debemos darle mucha importancia al momento de la palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor.